Bien, bueno, esta es la clase 1, ¿sí? La química estudia. ¿Qué estudia la química primero? El objeto de estudio de la química es la materia, que es lo que yo veo acá, ¿sí? ¿Qué es materia? Tengo que definir materia como todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué va a estudiar específicamente la química de esta materia? Va a estudiar las propiedades, el comportamiento, cuál va a ser su constitución, cómo está constituida la materia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el concepto que acabo de decir, que es todo lo que tenga masa y ocupe lugar en el espacio. Incluye todo lo visible y todo lo invisible a los ojos. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de una mesa y decir, una mesa está constituida por materia. Puedo ver un ser humano y decir, el ser humano también es materia. ¿Por qué el ser humano es materia? Porque dentro de ese organismo hay constituyentes, hay comportamientos que responden a estructuras químicas. Por ejemplo, los seres humanos tenemos un 80% de nuestra masa corporal es agua. Y el agua es una molécula química, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y lo puedo ver, es materia. Pero todo aquello que no se puede ver, el ejemplo clásico lo constituye el aire, porque yo al aire no lo puedo andar tocando, ni viéndolo, ni materializándolo, pero si yo agarro el aire y pongo una bomba de compresión y lo voy enfriando, lo que voy a hacer es que el aire pase del estado gaseoso, que en el cual se encuentra, al estado líquido. Y en estado líquido voy a poder visualizar esta mezcla de gases que a simple vista no la puedo ver, pero que sé que ocupa un lugar en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Esa composición de aire es una mezcla muy compleja, formada por una serie de compuestos químicos, entre los que podemos citar el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc. A simple vista no lo veo, pero si hago un artilugio químico o físico, puedo llegar a visualizar. ¿Cuáles son las partes que componen, o los componentes de la materia? La materia, los que cursaron el concepto lo vieron, los que no lo cursaron nos vamos en el concepto. La materia está constituida por una unidad básica, estructural y fundamental para su funcionamiento, que es lo que llamamos un átomo. Un átomo es la menor porción de materia en la que yo puedo dividir a la materia, ¿sí? Los átomos son indestructibles. Ese es el concepto que vamos a trabajar en esta primera etapa de química general. Vamos a decir, los átomos son indestructibles. ¿Por qué son indestructibles? Porque si yo a un átomo lo parto, voy a romper ciertas estructuras que mantienen al átomo unido y el átomo va a perder su estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesta la materia? Por pequeñas partículas. Vamos a ver que esos átomos se pueden convertir en moléculas, se pueden convertir en iones, etcétera, etcétera. Pero básicamente, composición de la materia, estructura atómica. ¿Qué propiedades tiene la materia? Las propiedades tienen, de la materia podemos agruparlas en distintas categorías. ¿A qué se refieren distintas categorías? Yo puedo hablar de propiedades físicas y de propiedades químicas, que habíamos hablado algo en la clase anterior. De propiedades físicas puedo decir que son todas aquellas propiedades que yo puedo repetir con la misma porción de materia aislada para su estudio. Mientras que una propiedad química es aquella que va a cambiar su composición cuando yo intente determinar alguna propiedad. Acá tienen el concepto más claro, dice una propiedad física se puede medir y observar sin que se modifique su composición o identidad de la sustancia. El color. ¿Por qué digo el color es una propiedad física? Porque no importa si yo tomo por ejemplo, un trozo de madera e intento analizar el color, la madera no va a cambiar su composición, ¿estamos de acuerdo? El punto de fusión, por ejemplo, ¿a qué temperatura funde una determinada sustancia? Yo voy a colocar un termómetro cuando la sustancia esté fundiéndose y voy a determinar la temperatura a la cual la sustancia o la
materia cambia de estado de agregación, es decir, pasa de un estado sólido a un estado líquido, se funde. O a qué temperatura el agua cambia del estado líquido al estado de vapor o de gas, que llamo punto de ebullición. Esas propiedades yo las puedo medir y no van a cambiar la estructura de la materia. ¿Estamos de acuerdo? La materia va a seguir siendo exactamente la misma. Si tomo el punto de ebullición del agua, el agua no va a cambiar su estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto es lo que llamamos propiedad física. Es diferente porque una propiedad química lo que hace es transformar a la materia. En la clase anterior habíamos hablado del pedazo de papel, el trozo de papel en el cual yo podía transformar a esta materia, porque si lo quemo, parte de los componentes del papel se evapora, es decir, no pierdo masa, no pierdo un concepto fundamental de la química, que es el principio de conservación de materia. ¿Estamos de acuerdo? Principio de conservación de la materia. Antoine Lavoisier hizo una experiencia en la cual quemaba una sustancia y si la ponía dentro de una campana al quemarla, podía ver de que en realidad la masa de la materia no cambiaba, pero sí cambiaba la estructura. Entonces él dijo, la materia en el universo no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Cuando yo quemo un trozo de papel, analizo que está sucediendo una propiedad química. ¿Por qué? Porque en esa propiedad química lo que estoy viendo es que el papel dejó de ser blanco, pasó a ser negro, pesa mucho menos, quedó un residuo carbonoso y gran parte de ese residuo carbonoso, gran parte del papel original se evaporó, se transformó en gas como vapor de agua o dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Pero la materia permanece en el universo. ¿Por qué permanece en el universo? Porque el dióxido de carbono y el vapor de agua, que son gases, que no quedaron en ese trozo carbonoso de papel que quedó, no van a cambiar su estructura. ¿Estamos de acuerdo? No va a cambiar su masa. Acá está dicho lo mismo que dije, todas las propiedades mensurables. ¿Qué quiere decir mensurables? Mensurables quiere decir que se pueden medir. Todas las propiedades de la materia que yo puedo medir, las puedo clasificar a su vez. Aparte de clasificarlas en propiedades físicas y químicas, que acá lo puse, las puedo clasificar en propiedades extensivas e intensivas. ¿Qué es una propiedad extensiva y qué es una propiedad intensiva? Dice, propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que se considere. ¿Qué quiere decir eso? Que el trozo de materia que yo tome puede depender de la cantidad de materia que se tome si es una propiedad extensiva. Por ejemplo, si yo agarro un trozo de pan y agarro una tira de pan, la materia va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque hablamos de una materia constituida por lo mismo. Pero la masa será la misma en una tira en un chanchito y en una tira de chanchitos para hablar de como hablamos de los panes actuales. No, la masa no va a ser la misma, tendrá mayor cantidad de masa la que tenga mayor cantidad de materia. Por lo tanto, la masa pasa a ser una propiedad extensiva, porque depender de la cantidad de materia que se trate. Voy a aceptar estos 5 que me ponen nervioso, pero la verdad que entrar 8:15, perdón, 8:25 ya es... Profe, disculpe, Sí. el que incorporó soy yo, nada más que entré de la compu porque el teléfono se me está quedando sin batería. No. Para eso está el chat. Cuando necesiten algo, ponen en un chat, profe, me salí y yo voy a tratar de verlo, ¿sí? O algún, por favor, algún alumno que me diga, profe, hay un alumno que se fue y que está pidiendo volver, ¿sí?
Entonces, propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. La propiedad intensiva no va a depender de la cantidad de materia. Por ejemplo, recién hablábamos del punto de ebullición del agua, ¿no es cierto? El punto de ebullición del agua decimos que por ahora es la temperatura a la cual el agua hierve, ¿sí? El agua hierve normalmente a 100 grados centígrados. Pero a ver, si yo pongo una pava con agua y pongo una olla de 50 litros con agua, ¿a qué temperatura va a hervir el agua? ¿Qué piensan? 100 grados. Va a seguir hirviendo ¿En la pava y en el tacho? Sí, las dos. ¿Tanto en la pava como en el tacho? Sí. Sí, las dos a 100 grados, profe. Los dos van a hervir a 100 grados centígrados, o sea que me está demostrando que el punto de ebullición es una propiedad que no va a depender de la cantidad de materia. Yo puedo tener 1 litro de agua o 100 litros de agua y cuando voy a medir esa propiedad de la materia, punto de ebullición, me doy cuenta que tanto el litro como los 50 litros van a hervir a la misma temperatura. Por lo tanto, se convierte en una propiedad intensiva. ¿Estamos de acuerdo? Propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. La densidad, por ejemplo. La densidad es un parámetro físico que relaciona la masa y la unidad de volumen. La masa y la unidad de propiedades extensivas, es decir, dependen de la cantidad de materia. Una cantidad de masa de 1 kilo no es lo mismo que una cantidad de masa de 50 kilos. Un volumen de 1 litro no es lo mismo que un volumen de 50 litros. Pero cuando yo combino este cociente llamado densidad, masa por unidad de volumen, ya ahí dejan de ser dos propiedades extensivas para poder convertirse en intensiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo la densidad del agua, vuelvo al agua, en un vaso de agua y tomo la densidad del agua en un fuentón de agua, la densidad del agua va a ser siempre la misma. Es decir, no va a depender de la cantidad de materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para analizar una propiedad extensiva y una propiedad intensiva hay que tener siempre presente de la cantidad de materia que estoy hablando, ¿sí? Si depende o no depende de la cantidad de materia. Si depende de la cantidad de materia es una propiedad extensiva. Si no depende de la cantidad de materia es una propiedad intensiva. Acá tienen el concepto de sustancia que también lo habíamos visto. ¿Profe? En la clase pasada, donde hablamos de que sustancia es una parte de la materia, pero que tiene una composición definida, estudiada, constante. Y el ejemplo más clásico que podemos dar de sustancia, que la terminamos definiendo como una sustancia pura porque está estudiada y la vamos a estudiar nosotros a lo largo de este año, hasta el agotamiento, es el agua. El agua es una sustancia que tiene una composición definida. Si yo escribo la fórmula de agua, voy a ver que está constituida por 2 moléculas de hidrógeno están unidos por un enlace covalente, tienen un ángulo de 109 grados. Es una sustancia pura porque no va a cambiar su constitución, esté acá, esté en Chile, esté en Sudáfrica, esté en la tome del mar de Etiopía, del mar de Azul, de donde sea que la tome a la molécula de agua, la molécula de agua va a seguir respondiendo a la misma estructura. Pero bien, ¿cuál es la importancia de que sea una sustancia pura? Que la tengo totalmente analizada, conozco absolutamente todas las propiedades de la misma y veo que siempre responde a la misma estructura. ¿Sí? A ver, de dos sustancias puras como por ejemplo el amoníaco, el azúcar, la madre del universo, a nivel química y a nivel todas las sustancias son elementos o compuestos. ¿Dónde están esos elementos?
Esos elementos ustedes los van a encontrar en lo que yo llamo tabla periódica. Todo alumno que cursa química general tiene que tener a mano una tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Como tiene que tener una calculadora para poder hacer los ejercicios en la parte práctica, ¿sí? ¿Qué es la tabla periódica? Un breve concepto de tabla periódica es el lugar donde están incluidos todos los elementos que conforman la materia. ¿Están de acuerdo? Están clasificados en grupos, en periodos, están ordenados acorde a un peso atómico, una masa atómica creciente, están agrupados acorde a sus características metálicas o no metálicas, está reflejado también cuáles pueden ser sólidos, cuáles pueden ser líquidos, cuáles pueden ser gases. Toda esa información la voy a sacar de una tabla periódica. Hay un montón de información más que están en las tablas periódicas y que ustedes van a tener que aprender a manejarla. Por eso les pido que vayan buscando una tabla periódica, pueden bajarla de internet, pueden buscarla en una librería, pero tienen que estar al final de este curso de química muy familiarizados con lo que es la tabla periódica. No solo de este curso de química, sino de los 3 cursos de química que van a tener, porque van a cursar química general, química inorgánica y química orgánica. Y en todos los casos van a utilizar tabla periódica, ¿sí? Habíamos hablado también de que esos elementos, que son las unidades básicas de la materia, que son los átomos, se podían aglutinar y formar moléculas. Las moléculas hablan de la unión de 2 o más átomos iguales o diferentes que se van a reunir. Por ejemplo, cuando yo hablo del agua, acá no hablo de un átomo de hidrógeno, de otro átomo de hidrógeno y de un átomo de oxígeno, sino que hablo de la conjunción de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos y que forman una molécula o una sustancia pura. Las moléculas pueden ser moléculas compuestas formadas por 2 átomos diferentes o pueden ser moléculas simples formadas por la unión de un mismo átomo, por ejemplo el oxígeno y el nitrógeno, que normalmente se presentan en la naturaleza como moléculas diatómicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven el pizarrón o no ven? Profe, Sí, profe. Sí. Sí se ve. profe, ¿podría volver a explicar? Porque se me fue la señal y se cortó. Muy bien. Los átomos que están en la tabla periódica se van a unir y van a formar moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Las moléculas podrían ser moléculas compuestas, es decir, formadas por 2 átomos diferentes. Mientras que estas moléculas compuestas se van a diferenciar de otro tipo de moléculas llamadas moléculas simples, donde están conformadas por un solo tipo de elemento, pero que reúne más. Como por ejemplo, el nitrógeno es una molécula diatómica de 2 átomos iguales, mientras que el oxígeno también es una molécula diatómica. A diferencia, por ejemplo, de moléculas como el fósforo, que suele ser tetratómica, o el azufre, que suele ser octoatómica, es decir, moléculas simples formadas por diferentes números de átomos. Moléculas formadas por el mismo tipo de átomos, moléculas simples. Moléculas compuestas formadas por la unión de 2 o más átomos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Quedó claro. No sé quién lo repita. Elementos del agua es lo mismo que dije, los químicos cada millones de compuestos. Una mezcla es la combinación. Sí, hablar de mezcla me gustaría más hablarlo cuando hable de sistemas homogéneos y heterogéneos, que también vamos a hablar, ¿sí? Que está acá. A ver, cuando yo hablo de sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos, lo que estoy hablando es
de mezclas de sustancias, ¿sí? Cuando yo hablo de un sistema homogéneo, voy a ver que este va a tener una única fase, pero puede tener varios componentes. Por ejemplo, ¿qué es un sistema homogéneo? Yo en un sistema homogéneo no voy a admitirlo a este que lo vi ya. En un sistema homogéneo, yo no voy a distinguir si hay varios componentes a simple vista. Voy a mirar y voy a ver una única fase. Por ejemplo, yo tengo mi taza, me preparo un té y le agrego azúcar. ¿Sí? Este sistema no me va a mostrar diferencias en ningún punto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tomo una porción de acá o de acá para analizarla, la composición química en este punto van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Las propiedades intensivas en todo este sistema van a ser las mismas. Entonces, cuando yo hablo de un sistema homogéneo, voy a ver que va a presentar una sola fase y va a tener en todos los puntos de su análisis las mismas propiedades intensivas. Es decir, va a tener el mismo punto de ebullición, va a tener el mismo punto de la misma densidad. ¿Estamos de acuerdo? Té con azúcar. ¿Tiene un solo componente? No. Este té con azúcar va a tener 3 componentes. ¿Por qué 3 componentes? Uno va a ser el agua, porque yo puse agua para hacer el té. Otro va a ser el té que agregué, que le agregó otras sustancias. Y otras sustancias van a ser el azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 3 componentes, pero tiene una única fase. Entonces, este sistema pasó a ser un sistema homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de los sistemas heterogéneos, en los cuales yo voy a ver que existen 2 fases marcadas de diferencia. Por ejemplo, si yo armo el sistema y coloco agua y coloco aceite. Ya lo hemos hablado en la clase pasada, el aceite es más denso. ¿Es más denso? No, profe. No. El agua es más densa. ¿Cómo? El agua es más densa. El agua es más densa, por eso el agua queda al fondo y el aceite queda flotando en la parte superior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que eran fluidos que tenían diferentes densidades? Fluidos porque los dos tienen capacidad de fluir, ambos son líquidos, uno lo va a hacer más rápido, otro lo va a hacer más lento, pero el que lo hace más rápido no implica que sea menos denso. ¿Estamos de acuerdo? El que lo hace más rápido es el más denso. En este caso yo puedo ver un sistema en el cual tengo 2 componentes claramente diferentes. Uno es el agua y otro es el aceite. Puedo diferenciar el agua del aceite y veo que está constituido este sistema por 2 componentes. ¿Sí? Pero también puedo tener un sistema heterogéneo formado por un único componente. Por ejemplo, me sirvo un vaso de agua y como es un día de mucho calor, le pongo unos trozos de hielo. ¿Sí? Profe, En este instante, disculpe, ¿podría volver a explicar lo del aceite y el agua? Es que se me fue el internet.
No, hija, después vela de nuevo a la clase, mi amor. Cada vez que se te corte la clase, tenés que repetirlo, ¿sí? El agua y el aceite, dos fases. Escuchá este ejemplo que voy a dar del agua, es el mismo. ¿Sí? ¿Son la misma que me has dicho hace rato que se te había cortado el audio? ¿No? Ah, el agua y el aceite, lo que expliqué del agua y el aceite es, si vos tenés agua acá y aceite acá arriba, ¿lo ves ahí, hija? Sí, sí, ¿Ves este grafiquito que estoy haciendo en el pizarrón? sí. Bien. Lo de abajo es lo más pesado, lo más denso, ¿estamos de acuerdo? Es el agua. Lo de arriba es el aceite. Forman un sistema heterogéneo, ¿por qué? Porque yo diferencio una fase de otra fase. Una fase llamada agua y una fase llamada aceite. No se mezclan entre sí. Entonces, cuando yo diferencio una fase por lo menos, estoy hablando de un sistema heterogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Constituido por dos componentes distintos. El ejemplo que estoy dando ahora, que es el agua con hielo, también presenta dos fases. Una fase sólida y una fase líquida. Pero presenta un solo componente. ¿Por qué un solo componente? Porque está el agua en sus dos estados de agregación, en estado líquido y en estado sólido. Pero no obstante ello, a pesar de tener un único componente, el sistema es un sistema heterogéneo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Acá el tema, bueno, habla del aire, de que es un sistema homogéneo. Es para seguir lo que ustedes tienen, nada más, ¿sí? Para ver de que no me olvide las mezclas heterogéneas, una salsa para ensalada, una losa de hormigón, una hoja de una planta constituyen ejemplos de sistemas heterogéneos. Muy bien. Profesor, entonces, agua más hielo sería un sistema heterogéneo, ¿no? Porque pueden haber dos fases, aunque sea... Cada vez que vos veas, a ver, cada vez que vos veas un sistema en el cual vos puedas diferenciar dos o más componentes del mismo, el sistema va a ser heterogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo hablo de una bebida gaseosa, ¿sí? Una bebida gaseosa. Yo miro y hay algunas burbujas de gas en el seno del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? No sé quién me preguntaba. Yo veo Sí, profe. distintas burbujas de gas sumergidas en el seno del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo a ese sistema clasificarlo como un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque veo dos estados de agregación ya diferentes. Uno líquido y uno gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Y son sistemas diferentes, ¿por qué? Si yo le lograría sacar todo el gas a la gaseosa, me quedaría un sistema homogéneo, porque la gaseosa, al no tener el gas, queda como un sistema monofásico. No distingo fase, más allá de que tiene azúcar, tiene colorantes, tiene un montón de componentes, sería un sistema homogéneo. La gaseosa sin gas. Pero si yo hablo de gaseosa con gas, al mirar yo la gaseosa, me doy cuenta que hay dos componentes. Y al tratar de hacerle alguna propiedad mensurable, por ejemplo, la vuelco en un vaso, veo que se conforman moléculas de gas perfectamente diferenciables en ese instante. Con el correr del tiempo, este sistema heterogéneo se puede transformar en un sistema homogéneo, se quedó sin gas. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que yo mire y vea dos fases distintas, el sistema es heterogéneo. Los componentes se pueden separar entre transformaciones físicas adecuadas, por ejemplo, la mezcla heterogénea de agua y arena pueden separarse por un procedimiento llamado filtración. Bueno,
Acá vamos ahora a ver cómo nosotros podemos separar los componentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo separar los componentes de un sistema? El café común, el que compramos en bolsitas, el que viene granulado, no el instantáneo, cuando yo lo voy a preparar, yo coloco una cucharada de café en un recipiente con agua, lo mezclo y para consumirlo lo tengo que colar. En el proceso de colarlo, lo que hago es separar los granos de café que quedaron separados del líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque irlo al café, voy a consumir un café sin grano. ¿Estamos de acuerdo? Ese proceso de filtrado, de tamizado, de separación de partículas, es uno de los tantos métodos químicos que usamos para separar sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo separar, por ejemplo, el agua de la sal, ¿sí? Yo pongo a hervir agua, el agua pura se evapora y la sal me queda. En el agua de Tartagal lo separamos a diario, porque cuando yo pongo mi pava a hervir agua, con el correr del tiempo, veo que en el fondo de la pava me aparece un culo de mugre que me quedó pegada, que son sustancias sólidas que venían disueltas en el agua destinada a consumo humano y que como no se pudieron evaporar, se fueron asentando y generaron ese sedimento que quedó en la pava, lo pueden ver en la pava de cualquier casa, ¿sí? Entonces, ¿qué ha separado? La sustancia no volátil de la que se pudo volatilizar, de la que se pudo evaporar. El agua, alcanzado su punto de ebullición, se evapora, pero las sustancias sólidas necesitan temperaturas mucho más altas para poder cambiar su estado de agregación. Entonces acá hemos visto evaporación, filtración. Ya vamos a ver cómo podemos separar inclusive sistemas homogéneos de sistemas heterogéneos. El agua con café es un sistema heterogéneo, yo puedo ver los granos de café, pero el agua con sal es un sistema homogéneo. Entonces, los sistemas de separación de fases se pueden aplicar tanto a sistemas homogéneos como heterogéneos. ¿Estamos de acuerdo? Se va a ir basando este proceso de separación en distintas propiedades que tiene la materia para poder ir separándola y aislándola para su estudio. ¿Sí? Disculpe, profe, dijo una compañera si la puede aceptar, se le cerró la clase. ¿Quién es el alumno? A ver. No tengo ninguno pendiente pedido ya. Debe estar dentro ya. He aceptado 5 personas durante este tiempo porque pensé que se les había cerrado, así que debe estar ahí. En el chat preguntan que si lo que queda en la pava no es el sarro. No sé, por ahí alguien tenía una duda. El sarro, sí, el sarro. ¿Qué es el sarro? Porque, a ver, vamos a empezar a hablar en lenguaje químico, ¿estamos de acuerdo? El sarro es el concepto no identificado en una muestra de agua. El sarro es la sustancia que quedó pegada a otra sustancia después de un proceso. Por ejemplo, yo puedo ver sarro hasta en una pileta de lavarme las manos. No sé si ustedes han visto por ahí cuando gotea una pileta, agua en la pileta, se van depositando sedimentos y queda una línea marcada en esas piletas de lavarse las manos, cuando generalmente son enlosadas blancas, queda una línea marcada de un depósito de un sedimento que acompañó al agua. Eso también es lo que comúnmente llamamos sarro, ¿estamos de acuerdo? En realidad, lo que yo llamo sarro es toda la materia que no puede evaporarse a temperaturas ordinarias y que quedó retenida en un proceso. ¿Están de acuerdo? Generalmente son partículas sólidas que se van adhiriendo a distintas superficies. Si yo tengo una pava enlosada, se van a adherir a esa superficie. Si tengo una pava de acero inoxidable, se van a adherir. Si tengo una bacha de porcelana para lavarme las manos, también se van a adherir, porque las sustancias físicas, las sustancias químicas tienen la particularidad
de poder relacionarse, de poder combinarse, de poder formar compuestos, de poder estabilizarse. A eso apunta la química, a estar estabilizado. ¿Sí? Esto es un cuadro sinóptico en donde voy a diferenciar lo que es una sustancia de una mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Una sustancia básicamente es parte de la materia, pero que no se va a poder separar por un proceso físico. ¿Estamos de acuerdo? Una sustancia es, por ejemplo, yo hablo de el litio. El litio es una sustancia, es un elemento. ¿Que puede descomponerse? No, porque está constituido solamente por litio. ¿Estamos de acuerdo? No tiene otra cosa. Pero ¿puede una sustancia pura ser un compuesto? ¿Cuándo va a ser un compuesto? Cuando puede descomponerse. Por ejemplo, vuelvo a la molécula fundamental de la química. ¿Cuál era la molécula más importante que teníamos en la química? ¿Cuál era la molécula más importante? El agua. El agua. ¿Yo puedo separar el agua? Sí se puede. A ver, charlemos. ¿Cómo te llamas primero? Porque no te veo. ¿Qué ha pasado? Te escondiste. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo lo harías? Hablen, porque si no la verdad se vuelve Por tan medio difícil de la la frase. electrólisis. Electrólisis. ¿Qué es electrólisis? La ruptura de las moléculas de agua. No, no. Sí. ¿Por qué proceso? Electricidad. ¿Qué le va a poner al agua? Electricidad. Muy bien. Yo puedo romper esta molécula pasándole una corriente eléctrica. ¿Por qué es una molécula? Que si me pongo a pensar, hace 5.000 años hay 3/4 partes de este planeta que son agua. ¿Estamos de acuerdo? Y no ha cambiado la estructura de la molécula. O sea, si yo la hiervo, ¿se rompe la molécula? No, porque No. sigue siendo agua. No. Cambia de estado, ¿no? Cambia de estado nada más, pero sigue teniendo esta estructura. Sí, Sí, profe. Sí. Y si la hago hielo, ¿cambia la estructura? no cambia la estructura. No, sigue siendo un compuesto, independientemente del estado de agregación. La única forma que tengo de romper esta estructura es por un proceso en el cual yo tengo que suministrar energía. ¿Estamos de acuerdo? Suministrar energía, mucha energía, como un proceso eléctrico. ¿Por qué es un compuesto? Porque si yo le aplico a esto corriente eléctrica, voy a desdoblarla en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es un compuesto, porque está conformada por la unión de 2 o más elementos diferentes. A diferencia del litio, que había puesto como ejemplo, en la cual el litio no lo puedo descomponer de nada, porque solamente tiene litio. ¿Lo ven? Sí, profe. Muy bien. Por otro lado, cuando yo hablo de una mezcla, las mezclas, a diferencia de las sustancias, pueden tener fásicas, o bi, o tri, o tetrafásicas. Es decir, pueden ser uniformes o pueden no serlo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la mezcla es uniforme, el sistema pasa a llamarse homogéneo. Cuando la mezcla no es uniforme, presenta distintos componentes, se llama heterogéneo. ¿Sí? Cuadro sinóptico de lo visto hasta ahora. Muy bien. ¿Cuál sería un elemento y cuál sería un compuesto? ¿Cuál sería un átomo y cuál sería una molécula, en definitiva?
El B, el Acá elemento. vemos 4 ejemplos, ¿sí? Acá veo una redondela de color violeta y 3 redondelas grises, ¿las ven? Entonces acá veo Sí. la unión de por lo menos 2 átomos distintos. Un átomo de color violeta y un átomo de color gris, ¿sí? En el de al lado veo solamente esferas de color violeta. En el que sigue veo esferas de color rojo y esferas de color verde. Y en el último veo esferas de color amarillo, nada más, ¿sí? Entonces yo podría inducir que en este caso, en el punto B, estoy hablando de átomos, de un elemento puro, ¿sí? De una sustancia que no puedo descomponer, haciendo relación a lo anterior. En este caso particular, veo la unión de 4 átomos, pero iguales entre sí. Entonces, en este caso yo hablaré de que es una molécula simple. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en A y en C, lo que veo son átomos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas A y C también van a ser moléculas o compuestos. Pero a diferencia de D, que también es una molécula, A y C es una molécula compuesta porque está conformada por átomos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso particular, y conociendo la estructura, estas moléculas compuestas también serían sustancias puras, porque en este caso, C, estoy representando la estructura de la molécula de agua, que ya lo van a entender un poquito más adelante cuando avancemos en la materia. Y en el caso de la letra A, estoy representando a la molécula de amoníaco. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno, que sería el rojo, y 2 átomos de hidrógeno, que serían los de color verde. ¿Lo ven? Sí. Sí, perfecto. Uno. ¿Lo ven? Sí, muy bien. profe. Que cuando hablo de la molécula de amoníaco, NH3, los grises del punto A serían los átomos de hidrógeno y el átomo de nitrógeno sería el punto azul o violeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estados puede tener la materia? Ya hemos hablado, puede ser sólida, líquida o gaseosa. Acá vemos en un cubo de hielo, por ejemplo, el cubo de hielo que puede presentar moléculas de agua en 3 estados de agregación. En el cubo de hielo, el estado sólido. En el estado líquido, acá vemos el agua chorreada sobre la mesada. Y en la parte de arriba vemos el vapor de agua que sale del hielo. Lógicamente, las estructuras moleculares de cada uno de los estados es distinta. ¿Por qué? Porque en el estado sólido, yo veo que las moléculas presentan un estado regular, están ordenadas, están empaquetadas. En el estado líquido las moléculas pueden vibrar un poco, se pueden mover. Un sólido no fluye, un líquido sí. Mientras que en el gas, cada molécula se comporta como si estaría sola en el recipiente que la contiene. Es decir, no tiene vinculación con otra molécula de gas. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las diferencias básicas que existen en el estado sólido, líquido y gaseoso, que después se hacen unidades o bolillas dentro de esta materia donde vamos a estudiar el estado sólido y líquido por un lado y el estado gaseoso por el otro. Por ejemplo, un pequeño esquema, ¿cómo yo puedo pasar del estado sólido al gaseoso con un proceso llamado sublimación, y puedo pasar del estado gaseoso al estado sólido por un proceso llamado cristalización o sublimación inversa? Del líquido al gas, vaporización o ebullición, mientras que a un gas yo lo puedo condensar para volverlo líquido. ¿Dónde veo ese proceso de condensación? Después de cocinar una sopa, veo la tapa de la olla, dejo enfriar la sopa, y cuando levanto la tapa veo
gotas de agua debajo de la tapa. ¿Han visto alguna vez eso o no? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. De levantar y ver gotas pegadas en la tapa de la olla. ¿Qué ha pasado? Hubo moléculas de gas que siguieron evaporándose, Se hicieron líquidos. saliendo del líquido y pasando al estado de vapor, y cuando alcanzan la tapa, la diferencia de temperatura hace que la molécula de gas se condense. Al condensarse, pasa del estado gaseoso al estado líquido. En ese caso, estoy en una molécula del estado gaseoso al estado líquido. Pero también puedo solidificar un líquido, por ejemplo, bajándole la temperatura al agua por debajo de 0 o al llegar a 0 grados centígrados. Esta va a cambiar su estado de agregación y va a pasar del estado líquido al estado sólido por un proceso llamado solidificación. Mientras que a un trozo de hielo, cuando yo lo dejo en la mesada, o lo dejo a temperatura ambiente, en la medida que va ganando temperatura, se va fundiendo, se va derritiendo, se va transformando del estado sólido. En cuanto a la constitución y al comportamiento, vemos que la materia se puede presentar en 3 estados de agregación. Pero ese comportamiento me va a indicar de que la materia puede cambiar su estado de agregación. ¿Estamos de acuerdo? Y seguir siendo materia. ¿Está claro? Profe. Seguir siendo materia más allá de en estado líquido o en estado gaseoso. Vuelvo al concepto fundamental de conservación de la energía, de la materia y la energía. Antoine Lavoisier estableció que la materia en este universo no se va a crear ni se va a destruir, simplemente se va a transformar. ¿Sí? Pero no habría materia si no habría asociado el concepto de energía. Y podemos empezar, yo siempre comienzo preguntándole a mis alumnos por qué comen. ¿Alguien me puede explicar por qué o para qué come? Para tener energía. Pero la energía de los alimentos. Por el proceso digestivo. Sería Bueno, no como más que la biológico, nafta. hablemos de químico. ¿Por? A ver, ¿qué come? Usted se come una hamburguesa, ¿qué incorpora? Glucosa, y la glucosa se va directo a la Hidratos sangre. de carbono. Ese es un componente. Calorías. Hidratos de carbono, incorpora proteínas, incorpora grasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo eso tiene una milanesa, un choripán, un pedazo de pizza. Todo tiene hidratos de carbono, grasa y proteína. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿para qué lo ingiero? Para que cuando esos enlaces químicos de estas moléculas se rompan, yo tenga energía suficiente para poder realizar mis funciones vitales. ¿Cuáles son mis funciones vitales? Yo tengo que comer, bañarme, caminar, correr, saltar, gasto de energía. Hablar con la garganta seca 1 hora frente a 159 alumnos durmiendo del otro lado. Pero tengo que hacerlo porque si no comería, mi cuerpo se iría agotando de reservas de energía y dejaría de estar vivo. ¿Estamos de acuerdo? Todo en el universo funciona en base a eso. ¿Sí? Es decir, yo tengo que tener algo de materia para poder transformarlo en energía. Por ejemplo, ¿a qué anda un auto? ¿A qué puede andar un automóvil? A nafta. ¿Qué hace la nafta? Combustión. Lo decimos de forma mecánica. Combustión. Hace un proceso de combustión. ¡Pah! ¿Qué hace ese proceso de combustión? ¿Libera qué? Dispara hace que el pistón baje y vuelva a subir. Vamos por el otro lado. Pistón, todo eso. Dispara calor. ¿El calor es energía? Sí. Sí. ¿Usted puede tomar energía del sol, por ejemplo? No. Sí, la energía
solar tan difundida en Paneles. los últimos tiempos. Quema ¿Estamos de acuerdo? combustible Entonces, el auto. la nafta se quema, produce un proceso de combustión, ese proceso de combustión produce calor, ese calor impulsa un motor que hace que el auto se mueva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la energía en realidad es la capacidad que tiene un sistema de realizar un trabajo. Perdón, entonces, la energía habíamos dicho que era la capacidad de realizar un trabajo. Acá dice básicamente que existen 3 tipos de energía. En realidad existen muchísimos tipos de energía más. Pero ¿por qué me interesa que sepamos hablar de energía cinética? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando yo hablo de energía cinética, hablo de la energía en movimiento, ¿sí? La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad, ¿sí? Al cuadrado. Esto es energía cinética. ¿Cómo la asocio yo a la energía cinética química? A ver, yo caliento, se rompe, se produce la combustión en el auto, se produce calor, ese calor se transmite a un gas. Ese gas, cuando recibe el calor, aumenta porque transforma la energía calórica en energía cinética. Es decir, se empieza a mover fuertemente, y la energía cinética hace que, al aumentar la velocidad, disipe ese calor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese aumento de velocidad también me sirve para impulsar un pistón que va a realizar un trabajo. Y ese trabajo va a permitir que el auto se desplace. ¿Estamos de acuerdo? Siempre voy a asociar la energía cinética al movimiento molecular. ¿Sí? Yo, cuando caliento un líquido, lo que hago es aumentarle la energía cinética a las moléculas del líquido. Por ejemplo, pongo a calentar agua, empiezo a hervir. ¿Cómo me doy cuenta que el agua empezó a hervir? Cuando empiezo a hacer Las burbujas. 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 ¿Por qué hay burbujas? Por el movimiento de las moléculas. Está en movimiento. Movimiento molecular. La energía calórica se está transformando en energía cinética. Están empezando a movilizarse. ¿Por qué? Porque quieren escapar las moléculas del seno del líquido. Si yo miro en el cono de una papa, veo que sale vapor. ¿Por qué? Esas son las moléculas que ya han alcanzado. ¿Cómo molesta esta gente que sale y entra? Han alcanzado la energía suficiente como para poder escapar. ¿Estamos de acuerdo? Pero para eso sirve la energía. Hablamos de energía cinética y la energía potencial es la energía asociada a la altura, que ya la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá veo, la energía cinética gana en velocidad y la energía potencial, que la tienen acá al costado, va a depender de la energía que va a ganar un cuerpo cuando caiga o cuando se mueva de determinada altura. Bueno, esto es todo sistema internacional de unidades que lo pueden leer tranquilamente. Acá definimos a la longitud como unidad el metro, el símbolo, la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, la temperatura en Kelvin. Y esto es lo que yo les explicaba en la clase pasada, que ustedes hablaban de, me compré una computadora, un celular que tiene 2 teras, 3 teras, 1 giga, 10 gigas, 6 megas, en donde pueden ver, por ejemplo, de que 1 tera equivale a una capacidad de 10 a la 12. 10 a la 12 quiere decir que yo voy a poner toda esta cantidad de almacenamiento. Es decir, con T mayúscula que se representa, implica a toda esta cantidad de almacenamiento, ¿sí? Que es igual a 10 a la 12 positiva, por eso el número es amplio,
En cambio, cuando yo hablo de pico, un pico con minúscula, hablo de 0, de esta cantidad tan chica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a quién puedo, de qué puedo hablar de tera o de pico, de un extremo o del otro? Puedo hablar de masa, puedo decir teragramos, picogramos, puedo hablar de unidades de metros, terametros, picometros, para hablar de tamaños de partículas. Entonces, son prefijos que se van a utilizar para hablar de tamaños de magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedo aplicar a cualquiera. Por ejemplo, cuando yo voy a estudiar el tamaño de un átomo, me voy a ver entre femto, ato, pico, septo, yocto. Tamaños muy chicos. Un átomo mide en el orden de 10 a la menos 23 metros. Ese es el tamaño, 10 a la menos 23. Es una cantidad de ceros impresionante, por eso no puedo visualizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá empieza, bueno, a darle conceptos de masa, de tiempo, de temperatura, la escala, terminar, acá habla de densidad, masa sobre volumen, que eran propiedades extensivas y después se cambian a intensivas. Quiero que nos detengamos a ver los conceptos de exactitud y de precisión. ¿Sí? Para eso, dice que la exactitud es el análisis de mediciones que indica cuán cerca está una medición del valor verdadero. Y la precisión se refiere a cuán estrechamente concuerdan entre sí dos o más mediciones de la misma cantidad. Acá, ¿cuál sería más preciso y cuál sería más exacto? Preciso, cuán estrechamente con mediciones. ¿Cuáles concuerdan más? ¿Estas, estas o estas? ¿Cuáles están más cerca? La última. La última. Sí, profe. Que realizó el estudiante C sería la más Precisa. sería la más precisa. ¿Y cuál sería la más exacta? ¿El estudiante B? El estudiante A y el ¿Cuánto estudiante B. valor? Porque ¿en qué valor encontró el estudiante B? 1,9. 1,9 72. y 1,968 en su segunda determinación. ¿Y cuál es el valor esperado? 1,970. ¿O el valor promedio? El valor promedio es 1970. Ajá. Entonces, ¿vos crees que el más exacto fue el estudiante B? Sí. No, creo que es un poco más preciso eso. Sí, el valor sería 1,970. ¿Estamos de acuerdo? Es el que más cerca al posible valor real estuvo. ¿Sí? Pero juguemos al blanco. ¿Cuál es exacto y cuál es preciso? La primera imagen es más precisa y exacta. ¿Y exacta? ¿Es precisa y exacta? Sí. Muy bien. La segunda imagen. Profe. No. La B es exacta y la A es precisa, al igual que C. Sí, porque hay en dos categorías están. La B sería solo La precisa, A ¿no, es profe? precisa. La A es precisa. Sí. La B también La es B precisa. es precisa. Precisa si, digamos, quiso acertar en La ese C lado, es es precisa. precisa. Vayan respondiendo sí o no. C es precisa. Yo digo que sí. No. 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 Bueno. A y B son precisas. C no. A es exacta.
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. E es exacta. No. No, profe. C es exacta. Está No. entre sí y entre no. No, sí. Bien. En cifras significativas, lo único que me voy a adentrar es a decirles que lo van a leer y que nos vamos a manejar en este curso de química con lo que hablo de 2 cifras significativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a informar un resultado, voy a poner 40.50. Eso es obligatorio, ¿sí? Y cuando voy a trabajar con una cifra significativa menor a la unidad, voy a poner 0,08. El 0,8 son las 2 cifras significativas y el 50 son las 2 cifras significativas que vamos a pedir en este curso de química. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, para poder informar un resultado, por ejemplo, ¿cuál será la presión de una masa de gas? Ustedes van a poder informar presión igual a 13.78 atmósferas. ¿Qué volumen ocupa? Ocupará un volumen de 0,02 litros. ¿Estamos de acuerdo? 2 cifras significativas después de la coma. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la manera. No quiero ver resultados que salen en la calculadora y dice 13.78, 543, 325, 904. Esto vale 0. ¿Sí? Cifras significativas, 2. Nada más. ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado la unidad 1